sexto semestre de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario de Izabal, les extendemos un cordial saludo y muchas bendiciones. El día de hoy les vamos a exponer sobre los antecedentes históricos de las normas jurídicas de contenido agrario en Guatemala, la regulación agraria y la UFCO. Posteriormente mis compañeros les estarán explicando más ampliamente sobre estos temas, pero por ahora mi persona, Cristal Cruz, les explicaré sobre los antecedentes del derecho agrario en Guatemala. Los motivos que dieron origen a la lucha armada en Guatemala por más de 3 décadas entre el ejército y los grupos guerrilleros, como las Fuerzas Armadas Rebeldes, la Organización del Pueblo en Armas y el Ejército Guerrillero de los Pobres, aglutinados finalmente en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, son básicamente la mala distribución de la tierra, pues el 62% de ella se encuentra en manos del 2% de la población, que es la clase rica, y la discriminación abierta en contra de la población, la que por más de 500 años no ha podido beneficiarse de salud, educación, de iguales oportunidades de trabajo y de participación política. Por el contrario, ha sido explotada como fuente de mano de obra barata para la producción agrícola, al servicio de los ricos, quienes han violado sus elementales derechos humanos. Así pues, diremos que todo comenzó en 1492, con el llamado Descubrimiento de América, o también llamado el Encuentro de dos Mundos, representado por el español Cristóbal Colón, seguido por la conquista y colonización en 1524, comandada por Pedro de Alvarado, lo que vino a destruir la milenaria cultura maya. Los conquistadores venían en busca de oro, plata y piedras preciosas, pero lo único que encontraron fue tierra productiva y fértil, llena de productos exóticos, quienes en nombre del rey de España se apoderaron de la tierra, dejando como origen el problema actual. En este proceso, mataron a 2/3 partes de indígenas, utilizando la otra tercera parte de la población para la explotación de la tierra, estableciendo un nuevo sistema de gobierno e imponiendo además un nuevo idioma, el español, una nueva religión y una nueva cultura, justificándose con la espada y la cruz, la explotación, el hambre, la pobreza y la muerte. Desde ese tiempo, Guatemala tiene una gran historia de gobiernos tiranos y dictaduras militares, principalmente ladinos. Sin embargo, tienen un nuevo periodo que se le ha denominado revolucionario, el cual se verifica entre 1944 y 1954, representado por el doctor Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán. Dentro de los aspectos más importantes encontramos la creación del primer Código de Trabajo, en beneficio de los trabajadores, la libertad de organización y sindicalización de trabajadores, la libertad de organización política, apareciendo el primer partido político de ideología izquierdista llamado Partido Guatemalteco del Trabajo. También se dio la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la reforma agraria. Esta se dividió de dos maneras: la expropiación de 162,000 hectáreas de tierra en manos de la empresa bananera norteamericana United Fruit Company, que la tierra la repartió a 100,000 familias indígenas guatemaltecas, y la ley de renta forzada de la tierra. Eso es todo, los dejo con mi compañera. Hola, les saluda Gabriela Artiga. Continuando con el tema, en Guatemala hay un alto porcentaje de tierra fértil y productiva que no trabaja, a la que se le denomina tierra ociosa, por lo cual el gobierno revolucionario obligó a los propietarios a rentarla a los campesinos. Todo lo anterior dio como un resultado el desarrollo económico y social, especialmente a favor de la población indígena y trabajadora del país. La reforma agraria sirvió como pretexto al gobierno de los Estados Unidos para acusar a Guatemala de ser un país comunista, lo que concluyó en una invasión al territorio guatemalteco desde Honduras, comandada por el militar Carlos Castillo Armas. Desde ese tiempo el país tuvo una serie de gobiernos llamados anticomunistas, representados por militares a las órdenes de los gobiernos estadounidenses. Después
de 6 años de la caída de la revolución, los campesinos guatemaltecos empezaron a sufrir nuevamente el hambre, la miseria, la explotación y la discriminación. Fue así como en 1960 nace la guerrilla guatemalteca y coincidentemente la teología de la liberación de la Iglesia Católica. La guerrilla se origina del mismo ejército cuando los militares Luis Turcio Lima, Marco Antonio John Sosa y Alejandro de León salen del ejército inspirados por la Revolución Cubana y se ubican en el Petén, formando el movimiento revolucionario 13 de noviembre, quienes poco tiempo después se unen con el Partido Guatemalteco del Trabajo para formar el primer grupo guerrillero conocido como Fuerzas Armadas Rebeldes. Dentro de los objetivos más importantes de esta agrupación encontramos la reforma agraria, el derecho a la salud, la educación, la vida, la organización sindical y el derecho de los pueblos indígenas, uso de su traje típico, religión, cultura y organización. El respeto de los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, derivado de esta actividad de impunidad y represión, surgen agrupaciones campesinas tales como el Comité de la Unidad Campesina, cuyo objetivo principal era la protección de sus tierras, el Comité Nacional de Viudas de Guatemala. En 1986, su objetivo principal era obtener recursos económicos para sobrevivir, niños huérfanos y la desmilitarización. Grupo de apoyo mutuo, integrado por familiares de desaparecidos y detenidos. El Comité de Comunidades Étnicas, cuyo propósito era la educación sobre derechos humanos. Las comunidades de poblaciones en resistencia, cuyo propósito es su reconocimiento como población civil y la desmilitarización. Comité Nacional de Desplazados Guatemaltecos, cuyo propósito era la recuperación de documentos personales y de la tierra. Comisiones Permanentes de Refugiados en México, cuyo objetivo es su retorno a Guatemala. Los antecedentes históricos del derecho agrario indican que la población comunal ocupó un importante lugar durante toda la época colonial y los primeros 50 años de vida independiente, tanto en los pueblos de indios como en los ladinos. Este tipo de propiedad sirvió como reducto, apoyo y de base para el sostenimiento y reproducción de la economía comunal. Muy buenas tardes, les saluda Stacy Barrientos. Yo le continuaré con el tema. Simultáneamente sabemos que los españoles, indígenas, mestizos y criollos manifestaron el interés por la propiedad individual, lo que trajo como consecuencia conflictos y litigios de tierras por defender sus derechos comunales ante los pueblos o frente a sus propietarios. Durante la época de la conquista y los primeros años de colonización, los aspectos administrativos estuvieron a cargo del personal legal y de los conquistadores y de los ayuntamientos. Cuando la etapa militar de la conquista de estos territorios estuvo concluida, la corona principió a organizar su gestión político-administrativa a partir del establecimiento de gobierno y administración bajo la responsabilidad de personal idóneo y fiel de los monarcas. A los pueblos indígenas nace por la necesidad de reproducir la explotación de la población indígena. El obispo marroquí fue el fundador de estos pueblos y a mediados del siglo XVI se habían fundado casi 100 pueblos. A principios del siglo XVII ya eran más de 300. La ley agraria de 1824 estableció la venta de tierra a particulares y hasta un máximo de 15 caballerías. Se organizó la oligarquía terrateniente, luego la ley agraria de 1825,
que dispuso la venta de todas las tierras baldías ocupadas por pequeños productores, autorizó el arrendamiento a largo plazo de tierras y creó los procedimientos para la dotación de tierras, puesto que el Estado necesitaba recursos económicos después de haberse independizado de la colonia española. Y dentro de los acuerdos gubernativos vigentes en nuestra normativa agraria se señalan varias, y yo les señalaré una de ellas, que es el acuerdo gubernativo número 392-7 del 14 de mayo de 1997, el cual crea 56 fondos de tierras, en el cual cabe destacar lo siguiente: se declara el interés nacional y beneficio social la creación del Fondo de la Tierra y su unidad ejecutora. Muchas gracias por su atención. Mis compañeras les continuarán explicando sobre los demás acuerdos que se dieron. Hola compañeros, mi nombre es Beverly Reyes y les hablaré un poco sobre el acuerdo gubernativo número 682-93 de fecha 11 de noviembre de 1993, el cual contiene el análisis y creación del Fondo de Desarrollo Indígena, cuyo objeto de la unidad preparatoria organizadora del Fondo de Desarrollo Indígena será coordinar los trabajos consultivos, contables, financieros y legales relacionados con la creación del Fondo 59 del Desarrollo Indígena para que éste pueda financiar proyectos de desarrollo integral que demanden los pueblos indígenas. Por tal razón, se establecen las atribuciones del Consejo Directivo, que son realizar las acciones que sean necesarias para facilitar un proceso de consulta con las organizaciones de los pueblos indígenas para establecer los objetivos y procedimientos que permitan la creación y funcionamiento del Fondo de Desarrollo Indígena. Hacer las gestiones para movilizar recursos financieros que permitan satisfacer la demanda de proyectos que pudieran ser presentados antes del inicio de las operaciones de Fondo de Desarrollo Indígena. El acuerdo gubernativo número 408-91 de fecha 28 de junio de 1991, por medio del cual se crea el Fondo Nacional para la Paz, llamado FONAPAZ, dentro del que encontramos regulado, se declara de necesidad y urgencia nacional la orientación y formulación, ejecución y seguimiento de los programas y proyectos dirigidos a la atención inmediata de la población refugiada, repatriada, desplazada, desmovilizada y asentada, así como a los demás grupos o sectores de población afectados por la lucha armada interna y las medidas de apoyo a las acciones en lugares en donde se llevaron a cabo trabajos de reubicación y asentamiento de personas como resultado del proceso de paz en marcha, que se crea el Fondo Nacional para la Paz, FONAPAZ, con el aporte inicial del Gobierno de la República de 35,000 quetzales. El patrimonio de la asociación y los bienes particulares que lo constituyen se destinarán exclusivamente a la consecución de sus objetivos, quedando 60 prohibido distribuir entre sus miembros utilidades, dividendos, excedentes o cualquier otro tipo de ganancia. El acuerdo gubernativo número 751-92 de fecha 14 de agosto de 1992, por el cual se crea el Fondo Nacional de Tierras, FONATierras, y dentro del que se establece
declarar de urgencia y necesidad nacional la creación del Fondo Nacional de Tierras para coayudar en la política de transformación agraria que impulsa el gobierno de la República con el aporte de 100 millones de quetzales. Fonatierras será el instrumento mediante el cual el Estado dispondrá de recursos para la ejecución de programas a través de un proceso ágil de compraventa de tierras, asistencia técnica, crediticia que generen en mediante plazo la autosugestión de los beneficiados de la transformación agraria. Mi nombre es Eliot Uniel Arias Carrera. Vengo a exponerles sobre el decreto 900, la ley de reforma agraria en Guatemala. Fue un movimiento que se dio justo después de la revolución del 20 de octubre de 1944. Dicho acontecimiento pretendía erradicar la propiedad feudal y eliminar todo tipo de explotación hacia el trabajador. Uno de los primeros gobiernos fue el de Juan José Arévalo, donde promulgó la ley de arrendamiento forzado, que esta consta que todo terrateniente que haya arrendado tierras durante los últimos 4 años debería seguir haciéndolo durante 2 años más, así como también estaba prohibido cobrar más del 5% de las cosechas que hacían los trabajadores. Después del gobierno de Juan José Arévalo quedó en posesión el de Jacobo Arben Guzmán, el gobierno donde se promulgó y aprobó el decreto 900, la ley de reforma agraria, el 17 de junio de 1952, así como también se creó el Banco de Reforma Agraria, cual su propósito era abolir la servidumbre y esclavitud. El principal objetivo de la reforma agraria era poder repartir las tierras ociosas que poseía Guatemala en ese entonces, ya que la mayoría de las tierras eran dueños una pequeña parte, así como lo era la UFCO, que poseía la mayor parte de tierras ociosas y sin trabajar. Gracias a esta reforma, el 20% de todas esas tierras fueron repartidas hacia la población, dando un 24% de toda la población para que las pudieran trabajar. Salvo que, debido a que no les parecía la UFCO que se les quitaran sus tierras, aunque estas eran embargadas y debidamente indemnizadas por el gobierno de Arévalo, aún así no les pareció a los que poseían la mayoría de tierras ociosas y pidieron ayuda a extranjeros, así como Estados Unidos, e implementó así la CIA. La aplicación de la ley concluyó repentinamente el 4 de junio de 1954 por la intervención extranjera anteriormente mencionada, ya que estos ayudaron a que el gobierno de Arévalo, a los ojos de los inversionistas, se viera como un gobierno comunista, el cual era aborrecido en ese entonces. Así que las fuerzas norteamericanas tuvieron una reacción a favor de una lucha supuestamente democrática, aunque no haya sido así, culminando con el exilio del presidente Arben Guzmán. Durante el siglo XX, la United Fruit Company se convirtió en una fuerza política y económica determinante en muchos países de dicha región, las llamadas repúblicas bananeras, influyendo decisivamente sobre gobiernos y partidos para mantener sus operaciones con el mayor margen posible de ganancias, al extremo de auspiciar golpes de Estado, sobornar políticos, etc. Esta empresa es conocida por una disputa en el territorio nacional de Colombia, llamada la Masacre de las Bananeras en el año de 1928. Tras su quiebra en la década de 1970, se reorganizó como Chiquita Brands Internacional. Fue donde el surgimiento de la UFCO se dio nuevamente. El empresario estadounidense Minor Keith se estableció en Costa Rica en 1871. Era entonces Costa Rica un país con una economía casi exclusivamente agrícola, y Keith había empezado sus actividades empresariales dedicándose a los ferrocarriles, apoyando los negocios de su tío, el empresario de ferrocarriles Henry Meigs, hasta la muerte de este en 1877.
En tanto, el tráfico de pasajeros y mercancías en Costa Rica no era suficientemente rentable. Entonces Kate descubrió pronto que su ferrocarril podría usarse para transportar los bananos para exportación a Estados Unidos, reduciendo significativamente su costo de transporte, por lo que en la década de 1880 se dedicó al negocio de siembra y exportación de plátanos, comprando para ellos vastas fincas agrícolas situadas en los costados de su línea férrea y creando la empresa Tropical Trading de Transport Company, que años después controlaría gran parte de la producción de plátanos en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Honduras, además de piña y ciruelas en plantaciones de la América Central. Poco después, las propiedades de Kate abarcaban grandes extensiones en Centroamérica y el Caribe, donde la empresa era conocida como Mamita United. Nótese que United es una deformación en español del término inglés United. Estas frutas eran vendidas en Estados Unidos y Europa. Bueno, pues compañeros, esta ha sido nuestra exposición del grupo que nos tocó exponer sobre la UFCO y la reforma agraria. Esto ha sido todo, les agradecemos su atención, cuidémonos todos de esta pandemia que estamos atravesando y que tengan un feliz día.